Mr. Speaker, we saw again this week the organization WikiLeaks release hundreds of thousands of classified documents which threaten to undercut American foreign policy as well as our national security. And the person who has been accused of releasing this sensitive information is an American PFC who is now facing charges that could lead to 52 years in prison. Shows no signs of easing. Senior politicians are calling Julian Assange a high-tech terrorist and an enemy combatant. And some Republicans say use that information to make a name for themselves. As long as they make a splash, they care nothing about the lives they put at risk or the damage they cause to national security. WikiLeaks walks like a hostile intelligence service and talks like a hostile intelligence service, and has encouraged its followers to find jobs at the CIA in order to light them all up. Come on, fire! Hey, Roger. Keep shooting. God damn it, Kyle. Sorry. I hit him. Oh, yeah, look at those dead bastards. What a sight for sore eyes. People ask what gives me hope. Well, the answer is right here. True democracy is not Canberra. True democracy is the resistance of people armed with the truth against lies from Tahrir to right here in London. Every day, ordinary people teach us that democracy is free speech and dissent. For once, we the people, once we are distracted or pacified, once we turn away from each other, we are no longer free. El pasado 24 de junio, Julian Assange fue liberado tras un periodo de 5 años en los que permaneció cautivo en una diminuta habitación, apartado de todo tipo de contacto humano. Esto marcó el final de un aislamiento que en realidad duró más de una década, comenzando desde junio del 2012 cuando Assange pidió asilo a la embajada ecuatoriana en Londres. El ingeniero y periodista permaneció en la embajada durante 7 años, hasta el día de su arresto en el año 2019. Sin embargo, la controversia no termina aquí. En realidad, todo acerca del caso de Assange es controversial de una manera o de otra, desde las condiciones en las cuales fue forzado a cumplir su condena, hasta el acuerdo de culpabilidad que garantizó su libertad, pero que también marca un precedente cuestionable en la historia del periodismo. Pero a todo esto, exactamente ¿qué hizo él? En este video hablaremos de eso y más. Trataremos de desenmascarar la figura enigmática que es Julian Assange y de encontrar la verdad detrás del hombre. Esto es Friki Latino. Julian Paul Assange es un programador, periodista y activista de origen australiano. Nació en la ciudad de Townsville y se desarrolló en el mundo del hacktivismo desde antes de que ese término existiera. A los 16 años, bajo el apodo de hacker Mendax, consiguió acceso de manera ilegal a varias redes de computadoras pertenecientes a universidades, estaciones televisivas y otras organizaciones. Todo esto en el año 1986. Pero no estamos aquí para hablar de las proezas informáticas de Julian, que aunque son muchas, en realidad esa no es la razón por la cual el gobierno estadounidense y los gobiernos europeos se le fueron encima con todo el poder de sus recursos y de sus leyes. No, a los ojos de los gobiernos, el mayor crimen de Julian Assange fue hacer periodismo. En el año 2006, junto a otros activistas, fundó el sitio wikileaks.org, un sitio dedicado a la publicación de documentos clasificados y otros medios proporcionados por fuentes anónimas. El sitio ha publicado millones de documentos y análisis de los mismos desde su fundación hasta el año 2021, de cuando datan sus últimas publicaciones. WikiLeaks ha contribuido a sacar a la luz graves violaciones a los derechos humanos desde su fundación, comprometiendo y poniendo en situaciones bochornosas a más de una institución gubernamental. Cosas extremadamente turbias como herramientas de ciberguerra y vigilancia creadas por la agencia de inteligencia estadounidense, correos electrónicos que habían sido borrados por la entonces candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, evidencia de cibervigilancia por parte del gobierno francés a sus propios ciudadanos y miles de casos más, incluyendo 13,000 documentos que comprometen e implican al gobierno mexicano. WikiLeaks y su fundador, Assange, parecen
tener la misión de aumentar la transparencia, ayudar a la libertad de prensa y desafiar a las instituciones poderosas y corruptas. Sin embargo, también ha sido criticado por tener una agenda política oculta, revelar información personal sensible, asociaciones con el gobierno ruso, compraventa de filtraciones, entre muchas otras. En el 2017, tras la publicación del lote de documentos clasificados de la CIA, conocido como Vault 7 o la Bóveda 7 en español, la misma agencia definió a Wikileaks como un servicio de inteligencia hostil no estatal. Pero, ¿se merece esta organización este título? ¿Y Assange es un periodista aguerrido o un terrorista disfrazado? La verdad es que no lo sé. Tengo mi opinión, pero en estos casos prefiero mantenerla para mí solo y dejar que el curso de los eventos presenten la verdad por sí mismos. Entonces no me queda más que empezar por el principio con la publicación que lo comenzó todo. El 12 de julio del 2007, Bagdad fue escenario de un controvertido ataque aéreo realizado por helicópteros de combate Apache del ejército de los Estados Unidos. Durante este ataque, varios civiles fueron abatidos, incluyendo 2 empleados de la agencia de noticias Reuters, Namir Noon Eldin y Said Qumah. Los militares estadounidenses inicialmente reportaron que las víctimas eran insurgentes armados, lo que generó fuertes reacciones debido a la naturaleza de los fallecidos y el contexto del ataque. El incidente fue grabado por las cámaras a bordo de los helicópteros Apache. El video muestra a los pilotos solicitando y obteniendo autorización para disparar contra un grupo de personas en una calle de Bagdad. Después del primer ataque, un vehículo que llega al lugar para ayudar a las víctimas es también atacado, resultando en más muertos y heridos, incluidos niños. El video revela conversaciones entre los pilotos y el centro de mando, evidenciando una percepción errónea de la situación en tierra. Wikileaks, con la consigna de publicar documentos clasificados y filtraciones, desempeñó un papel crucial en la revelación de este incidente al público. En abril de 2010, el sitio publicó el video bajo el título Collateral Murder o Asesinato Colateral, acompañado de un análisis detallado y un comunicado de prensa. La publicación del video proporcionó una visión gráfica y sin censura del ataque, contrastando fuertemente con los informes oficiales. Assange defendió la publicación del video como un acto necesario para exponer los horrores de la guerra y la falta de transparencia en los informes militares. Según el periodista, el objetivo era provocar una discusión pública sobre las acciones militares y las consecuencias de la intervención estadounidense en Irak. La publicación del video Collateral Murder tuvo un impacto significativo en la opinión pública y en los medios de comunicación. Despertó un debate global sobre las reglas del enfrentamiento, la ética militar y la responsabilidad de los medios de comunicación en tiempos de guerra. Además, resaltó las dificultades que enfrentan los periodistas en zonas de conflicto y la necesidad de proteger a los civiles en escenarios de combate. La reacción del gobierno de los Estados Unidos fue de condena hacia Wikileaks y hacia Julian Assange, argumentando que la publicación de documentos clasificados ponía en peligro la seguridad nacional y las vidas de militares y civiles. La controversia aumentó las tensiones entre Wikileaks y las autoridades estadounidenses, llevando a investigaciones y cargos legales contra Assange y otros colaboradores de la organización. Este incidente también tuvo consecuencias para la política de la divulgación de información y la seguridad de las comunicaciones militares. Subrayó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en operaciones militares, así como el papel de los denunciantes y organizaciones como Wikileaks en revelar información que, de otro modo, podría permanecer oculta, tal vez para siempre. Y así comenzó la labor de Wikileaks. A lo largo de los años, varios sucesos han seguido marcando la vida de Assange, quien, a través del sitio, publicó numerosos documentos clasificados. Estas publicaciones fueron consideradas por el gobierno estadounidense como una amenaza a la seguridad de su nación, alegando que ponían en riesgo la vida de sus informantes y sus operaciones en el extranjero. Assange buscó asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar la extradición a Suecia, donde enfrentaba acusaciones por delitos sexuales. Aunque estas acusaciones fueron posteriormente retiradas, Assange permaneció en la embajada durante 7 años para evitar la extradición a los Estados Unidos. En abril del 2019 fue arrestado por la policía británica después de que Ecuador revocara su asilo. Fue llevado a la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, inicialmente por violar las condiciones de su libertad
libertad condicional en el Reino Unido. Posteriormente, enfrentó una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos por cargos relacionados con la obtención y publicación de documentos clasificados. En Belmarsh, Assange fue sometido al aislamiento solitario, lo cual es considerado uno de los castigos más crueles debido a sus efectos negativos profundos en la salud mental y física. Este tipo de confinamiento es utilizado para individuos considerados de alto riesgo, ya sea por su comportamiento o por la naturaleza de sus delitos. En el caso de Assange, las autoridades justifican su aislamiento por razones de seguridad, dada su notoriedad y el alto perfil de su caso. Aunque no sé, esa historia no me la compro del todo. ¿Tú qué piensas? Varias organizaciones de derechos humanos, médicos y algunos defensores de Assange llegaron a denunciar las condiciones de su detención, argumentando que el aislamiento solitario es inhumano y puede ser perjudicial para su salud mental y física. En noviembre del 2019, el relator especial de la ONU sobre tortura, Nils Melzer, declaró que Assange mostraba síntomas de tortura psicológica y rogó a las autoridades a poner fin a su aislamiento. El caso de Assange ha suscitado un amplio debate sobre la libertad de prensa y el derecho del público a conocer información de interés general. Muchos defensores argumentan que las acciones de Assange y de Wikileaks son parte del periodismo investigativo y la transparencia gubernamental, mientras que sus críticos sostienen que la publicación indiscriminada de documentos clasificados pone en peligro la seguridad de las naciones. Y por fin sucedió lo que pocos pensaban posible. Tras declararse culpable del delito de espionaje, el gobierno de Estados Unidos le ha otorgado al periodista su libertad, argumentando que los años servidos en prisión en Belmarsh bastarían como tiempo servido en tierras americanas. En mi opinión, y muy mi opinión, creo que es bueno que Assange esté libre, aunque el hecho de que los abogados estadounidenses hayan forzado una situación en la que lograron que se declarara culpable a cambio de su libertad representa un precedente cuestionable en la historia del periodismo internacional. ¿Dónde termina la soberanía de un país y comienza la libertad de prensa? ¿Debería el público estar enterado de las atrocidades que cometen sus gobiernos? ¿Tú qué opinas? No dudes en dejarme saber aquí en los comentarios, y ya que estás ahí, considera suscribirte para poder seguir haciendo más videos como este o incluso mejores cada semana, más o menos. Ya sabes, al menos que no quiera o que se me olvide. Esto fue Friki Latino.